E aí, galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast da Revival Box. Então, nós estamos aqui hoje com uma conexão em espanhol, sim? Excelente. E estamos aqui com um dos caras que, sinceramente, nós honramos muito que ele carrega. Muito do que nós temos construído como igreja, como Revival Conference também, sim? Vem também de muitos processos que nós vivemos como igreja, como família também, lá na base que ele dirige. Estamos aqui com Cello Beltrán, mais conhecido como Tio Cello, sim? Para os amigos. E para nós é uma honra e um prazer. Nós vamos estar fazendo esse podcast em espanhol. Então, para você que é de hispanoparlante, seja bem-vindo também. Para você que fala em português, os títulos vão estar aqui. Que Deus te abençoe e espero que você curta esse podcast. Tio, como anda? Genial, contento. La verdad llegué con una alta expectativa de lo que sería esta conferencia y ha sido un tiempo excelente. Contento de ver cómo Dios ha guiado este proceso y en lo personal muy satisfecho. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas que creo que usted está más que acostumbrado, pero muchas veces es importante profundizar en algunas cosas, ¿sí? Y quería hablar con usted un poco sobre crisis y liderar en tiempos de crisis, que no es fácil, pero tuvimos una clase, nosotros acá tenemos una escuela, ¿sí? Dentro de la iglesia, ¿sí? Y en esa escuela el tío Chelo estuvo dando clases estos días y una de sus clases fue lideranza en tiempos de crisis, ¿sí? Y quería hablar un poco sobre eso. ¿Cómo usted ve que un líder cristiano debe afrontar una crisis? Bueno, creo que lo primero para mí es que las crisis hacen parte de nuestra vida. No queremos que lleguen, pero las crisis hacen parte de este viaje de la vida. Tarde o temprano a ti te toca un momento donde sientes que tus capacidades no son suficientes, sí, o sienten que la demanda es muy alta o que el sistema de apoyo no funciona, o es un momento crucial que va a marcar un punto de cambio y eso para mí es lo primero, entender que son parte de la vida. En segundo lugar, Lucas, creo que es importante el diagnóstico. A veces le llamamos crisis a cosas que realmente no son crisis. Es un inconveniente, es un problema que se desproporcionó, es algo sin mayor profundidad, pero en medio de la sorpresa, en medio de lo inesperado, uno dice, tenemos una crisis matrimonial, tenemos una crisis en el liderazgo, tenemos una crisis nacional. Tal vez aún no tenemos una crisis. Lo que tenemos es un conflicto, es un problema, es una situación que requiere atención, ser tratado. Entonces, no recomiendo diagnosticar tan prematuramente. Estamos en una crisis porque nuestro abordaje va a ser así. Ahora, una vez que vemos que efectivamente estamos en un tiempo de crisis para nosotros como cristianos, como hijos del Señor, creo que lo primero que necesitamos hacer es ir delante del Señor en un humilde reconocimiento que nuestras habilidades no son suficientes. Y es que precisamente allí es donde necesitamos ayuda. Porque yo no pueda, no significa que que no tiene solución. Necesito ayuda. Y como tú bien dices, para tener las respuestas correctas uno tiene que hacer las preguntas correctas. Sí. Uno tiene que encararlo, tiene que abordarlo, tiene que mirarlo con esa precisión. Entonces, cuando no sé qué hacer, voy a buscar ayuda. Y voy a buscar algo que realmente sea ayuda, sí, porque a veces
algo que agrava el problema es que vamos a buscar ayuda en la persona inadecuada, en el lugar inadecuado, en la manera inadecuada. Entonces, como hijos del Señor, lo primero que hacemos es traer nuestra incapacidad delante del Señor. Sí, Ponerlo delante del Señor, reconocer nuestra... Y otra cosa, aceptar la ayuda, sí, porque eso también es un punto muy importante. A veces tenemos problemas porque no somos muy buenos para aceptar ayuda, no somos muy buenos para aceptar el consejo, o en el momento de pedir ayuda no somos muy específicos. Entonces creo que cuando traemos esto al liderazgo, nosotros hacemos parte del liderazgo o somos el liderazgo, puede que sea algo que nosotros no hemos creado, pero nos toca resolverlo. Entonces, cuando nos toca resolverlo, siempre vamos a buscar en el Señor nuestra primera y principal fuente de ayuda. Y luego, si se requiere ayuda profesional, ayuda médica, psicológica, de técnica, vamos a aceptar la ayuda y vamos a respetar lo convenido. sí, Yo particularmente reconozco que en algunos momentos yo tuve la ayuda para resolver algunas cosas y lo que no salió bien es porque no respeté el manual. sí, Me puse en el camino a inventar. sí, Entonces, sí, es cierto. Entonces, las crisis a veces son inesperadas, pero hay otras crisis que uno las tiene que prever, que uno puede dar ciertos pasos, entender que a cierta edad ya no tengo la energía, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, que hay ciertas cosas que yo puedo hacer para que cuando ese momento llegue, cuidar mi salud, cuidar el uso de mi tiempo, la administración sí. del dinero, las disciplinas espirituales que son tan importantes. Entonces, esas cosas nos ayudan en que cuando ese momento llega, vamos a estar mejor preparados para tener una respuesta más adecuada. Sí. Y yo veo un movimiento. Bueno, hace bastantes años ya que no hago parte de una iglesia que no sea fuera de Brasil. Sí, estoy acá hace 6, 7 años por ahí. Pero aquí en Brasil, sí, quiero hablar aquí, para aquí en particular, sí. Yo veo que a veces muchos líderes se encuentran en algunas crisis con respecto a eh, una transición generacional que veo que está llegando, ¿sí? Y veo muchos líderes entrando en conflicto con sus pastores o muchos jóvenes líderes que entran en conflicto con sus autoridades porque a veces están viendo algo que viene de Dios, ¿sí? A veces Dios está soplando algo nuevo, ¿sí? Pero no consiguen o no pueden o no saben cómo lidiar con muchas veces con el no es tiempo, con autoridades muchas veces, ¿sí? No, la autoridad dentro de esta iglesia soy yo y la visión es esta y vamos a respetar esta visión, este camino, esta forma, ¿sí? ¿Cómo, jóvenes líderes pueden sobrellevar esto de una forma más tranquila, esta crisis, entre comillas? Bueno, yo quisiera destacar la importancia del diálogo, Sí, algo que parece una frase cliché, pero no lo es. sí, De verdad, nuestro diálogo tiene que ser con, con valentía, con respeto y con consideración, entendiendo que soy un hombre mayor que tú, que hay una diferencia, una brecha generacional, hay un lenguaje distinto, hay maneras diferentes de verlo, entendiendo que tenemos diferencias, que el conflicto es algo normal y que a veces cuesta llegar a una persona que tú respetas y decirle, no estoy de acuerdo contigo, no creo que es el único camino. Entonces yo siempre recomiendo el diálogo abierto, sincero, honesto, sin presiones. Este, Jóvenes en crisis transicionales en sus ministerios
si no son bien procesados, puede terminar en una división, en un disgusto, a veces incluso en una división, en una crisis familiar, porque muchas veces compartimos con personas cercanas responsabilidades. Entonces, creo que tiene que haber valentía, respeto, tiene que haber consideración y creo que es un camino de dos vías. Sí. No me gusta cuando una persona impone su autoridad. Creo que el día que yo tenga que recordarte a ti, a otra persona, el líder soy yo, el que manda soy yo. El día que tenga que recurrir a mi título, a mi cargo, ese día es cuando mi liderazgo está en su menor, más bajo nivel de influencia. Al mismo tiempo, yo creo que así como el control es muy diabólico, creo que la anarquía también lo es. Y a veces se hace necesario poner ciertos límites, respetar las reglas, las pautas, los acuerdos. Entonces los diálogos siempre me ayudan a saber dónde estás tú, dónde estoy yo, a qué punto nos podemos acercar. Y en esto yo creo que si no cedo, si alguien no cede, por el bien de la obra de Dios, por el bien de la relación, por el bien del ministerio, vamos a terminar en una guerra de tribunales, en una guerra abierta. Entonces yo creo que la voluntad de resolución muchas veces depende del nivel de renuncia, de que yo tengo que entender que para lograr tengo que ceder algo. Está bien, yo te quiero escuchar, yo quiero que tengas mi atención, quiero escuchar tus puntos, quiero entender qué es lo que te lleva a pensar que esto debiera ser así. Por el otro lado, amigos, si hay una cosa difícil para alguien que lleva mucho tiempo haciendo algo, es tener que dar un paso al lado y darle lugar a otra persona. Entonces, a veces creo que las crisis nos ayudan, creo que tienen un lado bueno, creo que a través de las crisis podemos descubrir nuestros límites, encontrar a Dios y también descubrir talento en personas. Fíjate que hay líderes que no los descubres hasta que llegas a un tiempo de crisis en un ministerio. Wow. Porque siempre estaba la misma persona y tú decías, nunca había percibido que este joven tiene talentos, tiene capacidades. Yo veo, por ejemplo, a Josué en la Biblia, Sí. frente a una guerra potencial, a un enemigo que sale al camino, frente a un escenario bélico, Moisés dice, escojan, y entre esos que estaban ahí se encontraba Josué. Entonces, creo que Josué fue llamado en un tiempo de crisis para encarar una tarea, fue descubierto en un tiempo de crisis. Y es muy lindo cuando un líder, cuando un veterano, cuando una persona, un anciano con experiencia, con trayectoria, puede reconocer que necesita la ayuda de otro. Entonces yo no creo que siempre tenemos que terminar peleados, divididos. Creo que si nuestro corazón está centrado en agradar a Dios, los puntos de conciliación siempre van a ser más que las diferencias. Sí. Yo creo que no debemos temerle a los tiempos de crisis. Se van a presentar, con certeza van a llegar. Entonces, a veces los jóvenes necesitan tener un poco más de consideración y los viejos necesitamos tener más paciencia, más espiritualidad en el buen sentido de la palabra, de no aplastar, de no estallar, de no poner por encima de una persona que viene pidiendo oportunidad, de ponerle su cargo, su rango, no hacerle sentir que acá el que sabe soy yo y tú no estás todavía preparado. Entonces creo que si hay un diálogo abierto, honesto, vamos a poder llegar siempre a mejores finales. O sea, mi consejo siempre es busquemos este camino de conciliación respetuoso, abierto, honesto, el diálogo. No es solamente en Brasil, Lucas. Estamos teniendo en muchos lugares del mundo este problema, esta transición generacional donde hay un nuevo lenguaje, una forma de vestir, tenemos que adaptarnos también a que estamos en otros tiempos y que hoy las cosas no se hacen como se hacían
hace 30, 40, 20, 10. Hoy día la tecnología de un año para el otro ya es antigua, Sí. ya era. Entonces, yo quiero aprovechar el potencial, la energía, la habilidad, la capacidad, el espíritu de innovación. Yo no me quiero quedar relegado. No me quiero aferrar a un título, a un lugar, a un puesto que en el fondo no trae desarrollo a la obra de Dios. La iglesia no es mía, la iglesia es de Jesús. De verdad, ni siquiera el líder soy yo, el líder es Jesús. Y estamos bajo un amoroso liderazgo del Espíritu Santo. Amén. Y yo veo que alrededor del mundo, cuando lo vemos a gran escala también, está habiendo también una transición generacional. Vemos el fallecimiento de grandes generales de Dios, ¿no? Como Loren, por ejemplo, Loren Cunningham, el creador de la plomada también, Bruce Thompson, Billy Graham también, que ya fue algunos años atrás, ¿sí? Entonces... el COVID se llevó a varios también. El COVID también se llevó a varios. Jesús lo hizo, pero... Sí. Y yo veo que... Yo le hice una pregunta cuando usted llegó, sí, no sé si se acuerda, pero es cómo estaba Jucum con la partida de Loren, ¿sí? Y yo creo que fue un tiempo de crisis también como organización, ¿sí? ¿Cómo se lleva una crisis de ese tamaño donde el hombre que lideraba la visión se va, ¿sí? ¿Cómo fue esa preparación para esa transición generacional? La verdad que nosotros tuvimos la dicha de tener en Loren y en Darlene una pareja muy amorosa que nunca nos hicieron sentir el líder soy yo. Ellos siempre funcionaron muy bien en equipo, respetamos su paternidad como fundadores, pero en el sentido administrativo las cosas no cambiaron, porque ellos no estaban en esa figura de ser la cabeza. Ya habían pasado. Exactamente. Entonces, supieron transicionar a tiempo. A eso me refiero cuando te digo que es bueno prepararse para cuando ese momento llegue, porque tienes razón, lamentablemente muchos ministerios se pierden, se destruyen cuando sus fundadores ya no están, porque no prepararon esa transición, porque no trabajaron en delegar, en formar a otros, en abrir caminos, en facilitar las vías, se aferraron a un lugar y a veces el liderazgo se convierte en una batalla por el poder. Sí. Los mismos discípulos de Jesús tenían alguna pregunta respecto a esto, pero en el caso nuestro, de verdad tenemos pena en el corazón, hay tristeza en la familia jucumera, perdimos, nuestro fundador ya no está con nosotros. Billy Graham decía, si alguna vez escuchan que morí, no morí, me cambié de domicilio. Tenía una actitud muy linda respecto a esto, pero creo que viendo estas cosas, uno puede percibir por la experiencia que tiene que se puede adelantar. Y qué mejor que honrar y ser una cultura de honra. Sí. Y como sé que ya mi tiempo está llegando a su fin, aunque no me esté muriendo, porque hay líderes que están transicionando también a los 65 años de edad. Dios los está poniendo en otros roles. Entonces, ¿por qué no facilitar las cosas? ¿Por qué no a tiempo hacer los cambios necesarios? Y esto viene a través de la promoción, de la afirmación, de la bendición, de la honra en ponerte ahí. Y ojo, una cosa es liberar y otra cosa es abandonar. Sí. No es que yo te libero, tenemos que liberar sin abandonar. Me quiero quedar cerca tuyo, porque me puedes necesitar. Me puedes llamar, me puedes invitar, podemos estar juntos. Entonces, a veces siento que los líderes más veteranos, junto con abrir el espacio, junto con delegar, con honrar, tienen que quedarse lo suficientemente cerca
porque con certeza me vas a necesitar. Sí. Y yo también. Y veo eso mucho en usted, allá en la base. Aquí también con nosotros, Víctor dice que usted es un papá espiritual para Muchas él. gracias. Y veo eso también en mi suegro, por ejemplo, ¿sí? Excelente ejemplo. Con nuestro pastor, con Víctor también, que siendo relativamente joven todavía, porque está en la casa de los 60, creo, ¿sí? Todavía le queda gas en el tanque, ¿sí? Todavía le queda nafta a ese auto. Así es. Pero entendió que la posición en la cual debía estar ahora es diferente. Ese es el punto. No descartado, pero diferente, ¿sí? Y yo veo que Dios está alineando algunas cosas, ¿sí? Porque hay un pasaje en la Biblia que no me acuerdo ahora dónde exactamente es que está, pero ahí producción después lo pone abajo, ¿sí? Que dice que precisamos explotar la energía de los jóvenes, la fuerza de los jóvenes para llevar el evangelio, ¿sí? Y aprovechar la sabiduría de los viejos también, de los más experientes. Una cosa que a mí me impacta de Jesús, entre muchas cosas, la Biblia dice las cosas que él comenzó a hacer y a enseñar. Entonces creo que un valor muy alto que tenemos que tener como iglesia, como familia, como cuerpo de Cristo, es modelar, liderar con el ejemplo. Primero hacemos y luego enseñamos. Porque resulta muy fácil decir, amamos a los jóvenes, valoramos a los jóvenes, pero en la práctica eso no se ve reflejado. Sí. Tengo la bendición, la dicha de conocer a Marcia y a Lorenzo junto con su familia y me uno a lo que tú estás diciendo porque yo veo en ellos un ejemplo de humildad. Ha habido todo un trato de Dios con ellos, indudablemente, sí, para llegar a este punto, pero verles ahí en el equipo, verles cercanos, verles estar ahí, a uno le transmite confianza. ¿Sí? Saber que quizás no tengo la velocidad de un delantero, no tengo la fuerza de un defensa, pero tengo la visión de campo de un mediocampista. Entonces tal vez no estoy en una etapa donde se requiera velocidad o fuerza, pero puedo coordinar y creo, usando un término bien portugués, que los brasileños hablan del jogo de cintura. Sí. Y creo que un líder también tiene que tener cierto nivel de jogo de cintura, de entender los tiempos, entender que en qué etapa estoy, en qué momento estoy. Esta es mi etapa para mentorear, esta es mi etapa para formar, esta es mi etapa para traspasar, para dejar un legado, para escribir. Esta es mi etapa para escribir un libro, esta es mi etapa para disfrutar de poner fundamentos en la familia. Y uno tiene que ser honesto consigo mismo en primer lugar, sí, y ver que esto tiene fruto. Y los frutos siempre van a ser en beneficio de la obra de Dios. No sacamos nada con un regateo posicional egoísta, donde yo mando aquí, tú te sometes y si no te gusta y te va, o donde un joven dice, por fin reconoce que no puedes, al final todos perdemos y la obra de Dios pierde. Sí. Entonces es lindo cuando uno ve, incluso yo disfruto del conflicto, ¿eh? Yo no le temo al conflicto, porque yo creo que si uno procesa bien esto, la crisis se pasa de ser una amenaza a ser una gran oportunidad de bendición, una invitación y libera, multiplica, abre la oportunidad que el Espíritu Santo se meta ahí. Sí. Cuando uno no entiende esto, bueno, Dios se va a encargar porque Dios quita reyes y pone capitanes. Y no necesitamos llegar a ese punto. Yo veo que hay gente que solo entiende y hay otros a los que Dios mismo viene y los jubila. Dios sabe cómo los llama a retiro. Entonces yo veo que hay algunos adultos, quiero hablar con mucho respeto, que han entendido. Yo estoy en la etapa de
de formar, de traspasar, de transferir, de compartir, de hablar, de motivar, de inspirar, de remover, de ver en qué manera lo que yo tengo hará que tu ministerio sea mayor. Quiero agregar algo. Yo tuve mucho tiempo el entendimiento de que cobertura era techo. Por la palabra, coberta, cobertura, techo. Con el tiempo yo entendí que para el apóstol Pablo, cobertura era fundamento. Sí, suelo. El suelo. Él decía, sed pues imitadores de mí como lo soy de Cristo. Entonces, el punto es, si hay algo en mí que es bueno para ti, que te sirve, úsalo. Entonces, una cobertura efectiva, una cobertura apostólica, te levanta, te impulsa, te lleva a que tú estés en un lugar donde yo no he estado. Si yo he sido un buen líder para ti, tú vas a llegar más lejos que yo. Si tú me ves a mí como un techo que nunca vas a poder superar, ni alcanzar, ni inspirar, hay algo que yo tengo que ajustar en eso. Entonces tenemos que cuidar de que nuestro liderazgo inspire confianza, impulse y no genere miedo, intimidación, temor al hombre, porque muchas veces las personas están bajo ese manto de miedo, de sentir me va a castigar, me va a corregir, no me lo va a permitir, me va a retar. Demos por descartado el hecho de que sabemos que todos cometemos errores, todos cometemos fallas. Entonces, ese concepto de cobertura, sigo creyendo que hay un elemento de protección, pero hay un elemento mucho más fuerte de levantar, de impulsar, de mover, de dale, 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 dale. Dios fue fiel conmigo, Dios estuvo conmigo, Dios lo estará contigo. Y tal vez yo no tuve a alguien perto, pero quiero estar cerca de ti lo suficiente para que puedas contar con eso. Amén. Y la última pregunta, que sé que va a ser un poco larga, pero bueno, que hemos estado hablando mucho en esta semana que ha pasado acá. Eh, ¿Cómo lidiamos como cristianos con algunas crisis o algunos escándalos que han acontecido, que han pasado en este último tiempo a nivel de iglesia global? ¿Sí? Con algunos hombres de Dios que capaz que fallaron en cierto momento o que cayeron, ¿sí? ¿Cómo? Yo sé que eso avala a algunos, ¿sí? Pero ¿cómo eso puede, cómo podemos superar eso como iglesia o cómo podemos encontrar ese equilibrio de entiendo que eran hombres de Dios, pero también no puedo juzgarlos por lo que hicieron y cómo me posiciono con respecto al mundo cuando el mundo viene a atacarme con eso? Quiero tomar prestadas las palabras de un querido amigo, Pastor Alessandro Paiva, que hoy precisamente dijo esto en el púlpito y yo lo he dicho alguna vez y que cuando lo recibí para mí fue una revelación. Quiero honrar al autor. Yo no puedo acelerar, no puedo hacer nada por acelerar los procesos de Dios, pero sí puedo hacer algo por desacelerarlos. Entonces, a veces, frente a estos escándalos, nosotros mismos nos encargamos de divulgarlos, de comentarlos, de exponer a las personas. Y la Biblia dice que en el proceso de restaurar un hermano, lo primero que tenemos que hacer es considérate a ti mismo. Uno tiene que considerar que uno podría estar en ese lugar, que no es cómodo estar en ese lugar, que no todos los que cayeron están en una postura de negar, de mentir, de ir a juicio, de demandar a un difamador. No,
Algunos están sinceramente arrepentidos, algunos están buscando restaurar, reparar. Detrás de estas mujeres y estos hombres de Dios, siempre, Lucas, siempre hay familias, hay congregaciones, hay hermanos, hay dolor. A mí me ha tocado estar cerca en algunos casos y yo siempre quiero creer que en toda situación que Dios me mete, yo puedo llegar para ayudar y no para crear un problema mayor. Entonces, hay dolor, hay soledad, hay vergüenza, hay decepción, hay gente muy afectada porque primeramente amaban a sus referentes. Nosotros amamos a nuestros referentes, amamos a nuestros pastores. Descubrir esto, cuando el respeto por la verdad se pierde, todo queda en duda. Ahí te pones a pensar si en otras cosas habrá fallado, no habrá fallado, si me mintió. Te cuesta confiar en otro otra vez. Quedas mirando siempre con una preocupación, no sé, si otro ya me la hizo, quizá este me la va a hacer también. Entonces, siempre mi recomendación es prudencia, mucha prudencia, educación frente a estas cosas. A mí particularmente no me interesan los detalles de la vida privada de la gente a quien yo no estoy pastoreando. Sí. Si yo no soy el pastor, hay dolor porque somos el cuerpo de Cristo. Hay dolor porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Pero lo mejor que yo puedo hacer frente a esto es orar, orar, orar. Y estar cerca de una familia, estar cerca de una congregación. No es una oportunidad para decir, ya que tu pastor se cayó, vénganse todos para acá, quédense con nosotros, acá los recibimos. No, tenemos que tener una mentalidad de reino. Entonces, si hay algo que yo puedo hacer para en este tiempo ser el brazo extendido del amor de Dios, ahora, es en el mejor de los casos. Si hay arrepentimiento, ¿no? Correcto, si hay arrepentimiento. Porque si hay una persona que ha estado en un escándalo, que es más que evidente todo lo que pasó, y juntamente con esto no hay un arrepentimiento, hay un deseo de mantenerse en ese lugar, y en este lugar mando yo, y al que no le guste, que se vaya. Mi recomendación para cualquiera persona que esté asistiendo a este podcast, no se quede en un lugar donde evidentemente hay un líder que no está honrando al Señor con sus decisiones, que está en una actitud de orgullo, de autosuficiencia, que no acepta ayuda, que no admite. Entonces, ¿qué hace usted ahí? En ese sentido, yo no titubeo a la hora de decirle a otros, ese ya no es un lugar seguro para ti. Si la persona decide dar un paso al lado, le vamos a ayudar. Pero si la iglesia o el grupo o el ministerio que sea insiste en mantenerlo ahí, por la razón que sea, y es un hecho probado que hubo un escándalo, yo no voy a hablar en términos legales, Sí. éticamente, moralmente, espiritualmente hablando, no quiero estar debajo de un paraguas que está furado, que está agujereado, porque obviamente no representa una cobertura para mí. Y lo que es peor, si me quedo de su lado, es interpretado como apoyo. Sí. Estoy estableciendo esto como algo aceptable. Entonces, en ese caso yo le digo a la gente, muévase, ore al Señor, busque otro lugar, llévese su familia a otro lugar, y el Señor lo va a guiar en este proceso. Sí, son los menos casos, la verdad, menos casos de gente que actúa en soberbia, en arrogancia, que no se quiere ayudar, que se aferran al poder. Entonces, el analfabetismo bíblico o la ignorancia hace que personas digan, bueno, si mi líder se va al infierno, yo me voy con él. No, ¿cómo? No, no puede ser así. Sí. Porque usted no le entregó su vida a un hombre, le entregó su vida a Cristo. Sí. Y tiene que actuar en consonancia con eso. Así que bueno, yo le envío desde acá, desde este momento, mi oración
mi apoyo a aquellas personas a quienes les tocó estar identificados con un ministerio del tipo que sea, en el que infelizmente escuchamos que hubieron estos escándalos. Es nuestra oración que Dios traiga sanidad, restauración, que como cuerpo de Cristo colaboramos en ayudar. Y aquellos que están en un lugar donde a todas luces ven que no está bien, entonces ore al Señor y muévase rápido. Sí, amén. Amén, tío. Y para cerrar, para finalizar, no sé si se hicieron en todos, pero yo en los que estuve lo hice, ¿sí? En los podcasts. Quería que cerrara con lo que Dios está hablando con usted sobre la Revival Conference, sobre la Link, sobre este momento de Brasil y del norte de Brasil. ¿Qué Dios está hablando con usted? Que deje un mensaje ahí para todos los que estén escuchando. Mi sentir personal es que gracias, Señor, por todo lo que vivimos hasta acá, pero queremos más, Amén. anhelamos más. Siento que Dios nos ha llevado por un camino en el que nuestros corazones fueron probados, nuestra lealtad fue probada, hemos celebrado muchas cosas maravillosas como iglesia, de restauración, de sanidad, de formación, de cura, de entrenamiento, de expansión, de crecimiento. Dios nos ha llevado por varios caminos donde hemos visto su fidelidad. También hemos tenido que llorar personas que no están. Siento que a partir de esta conferencia, por lo que han sido los mensajes que han sido dando, Dios ha reafirmado el llamado misionero de la iglesia, el llamado a la familia prioritariamente, el llamado a preparar, a capacitar, a entrenar, a formar una generación de líderes, el llamado de la LINC a trabajar en una esfera social, en un estrato social, en un grupo de personas que están realmente provocando cambios en distintas esferas de la sociedad. Es una iglesia que no es porque tiene gente pudiente o no, sino porque aquí hay gente que está vinculada en la política, en la salud, en el deporte, en la educación, en distintas áreas, en la economía particularmente. Y yo creo que Link es una congregación que está provocando impacto y transformación en esferas de la sociedad. Veo que Link es una iglesia que ha abrazado la Carta Magna Cristiana, que junto con predicar el Evangelio estamos preocupados de que el necesitado sea alimentado, de que las familias sean abrigadas, que los niños tengan acceso a educación. Creo que hay un área de solidaridad, de misericordia, de compasión, que viene muy acompañado. Hay mucha gente que quiere ser anónima, que no quiere divulgar las cosas que está haciendo, pero nosotros sabemos internamente que se está haciendo mucho más de lo que se dice Sí. por ayudar. Y esta es una ciudad necesitada. Amén. Evidentemente, sobre el norte de Brasil hay un avivamiento. Esto no es una necesidad. Y creo que no es una novedad. Creo que para la etapa que viene de la Link, Dios va a estirar nuestra fe. Wow. Dios va a demandar. Siento que nos está subiendo el volumen de oración, de entrega, de evangelismo, de generosidad, de desafío a ir, de creerle a Dios. Entonces, de expandirnos, de multiplicarnos, porque yo creo que ha habido un crecimiento muy, muy cualitativo, y eso es evidente. Ahora creo que también Dios está trayendo un crecimiento que va en cantidad. Mi oración, que Dios nos dé el lugar que Él tiene, porque evidentemente se hace necesario tener un sitio donde puedan desarrollarse mayores actividades con mayor comodidad y con mayor impacto. Que Dios continúe trayendo, añadiendo las personas que van a ser salvadas.
Pero estas tres áreas que generalmente hablamos, que tienen que ver con evangelizar, con entrenar, con discipular, con misericordia, con movilizar, veo que se está cumpliendo. Amém. Creo que para todo Brasil viene una época en la que el cristianismo va a tener que estar mucho más afirmado. La palabra que Dios me dio para este tiempo, en esta conferencia, fue para entrar en un tiempo de consagración, de santidad en niveles mucho mayores, para enfrentar esa lucha que ya estamos teniendo y que aumentará, porque una sociedad no se transforma sin renuncia, sin sacrificio, sin un nivel de compromiso con la verdad. Para mí eso es muy clave. Amém. Así que gracias por la oportunidad y seguimos juntos extendiendo el reino de Dios. Amém. Que venham outras. Amén. Gente, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por fazer parte do Revival Box, podcast aqui da conferência. Espero que você tenha recebido tudo que você tem para receber. Se esse é o primeiro podcast que você está vendo, temos mais no nosso canal. Entra lá, deixa teu like, compartilha, comenta e envia para todas as pessoas também que estejam precisando, que estejam em crise, que estejam precisando ouvir uma mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe. Nos vemos até a próxima.